profesor experto en el tema. Profesor, hola, Carlos Cabral León. Buenas noches. Agradecemos la participación de Carlos en el tema tan interesante. Déjeme compartir el tema de hoy. Enfermería basada en evidencia, artículos quirúrgicos retenidos. Es un tema muy interesante y la Federación está haciendo estudios alrededor de esta problemática, por lo cual vamos a pedirles ahí, hay una pequeña encuesta que tenemos que al final se las vamos a presentar, que nos gustaría que ustedes participaran en revisarla y contestar. Aquí está Sobre Carlos, todo las que están en las áreas quirúrgicas, ¿verdad? Como instrumentistas, como circulantes. así es. Eh, Carlos Cabral León es especialista en esterilización hospitalaria. Él es enfermero especialista quirúrgico. También es especialista en microbiología clínica y especialista en clínico del departamento de procesamiento estéril. Trabaja ahorita para Solventum y antes 3M. ¿Sí es correcto? Correcto, Bien. maestra. Bueno, pues en este tema que hoy nos va a presentar, les digo, en 3 días ustedes también lo pueden revisar. Carlos Cabral es licenciado en enfermería por el Instituto de Ciencias de Estudios Superiores de México, ICES. Cuenta con varias especializaciones y certificaciones y entrenamientos. Especialista en esterilización hospitalaria, en enfermería quirúrgica y también en microbiología clínica. Certificado como auditor interno en sistemas de gestión, como técnico de gestión en procesamiento estéril a nivel internacional, descontaminación y esterilización de dispositivos médicos, técnico especialista avanzado en endoscopía, entre otras muchas más certificaciones. También entrenamiento sobre funciones y responsabilidades básicas en el procesamiento de endoscópicos flexibles. Actualmente se encuentra haciendo el máster o maestría en reprocesamiento de productos sanitarios y una maestría en administración de hospitales. Su experiencia incluye cargos de liderazgo como jefe de quirófano y jefe de centrales de esterilización de hospitales en México. Es autor de material educativo sobre esterilización hospitalaria y actualmente trabaja como especialista clínico en el Departamento de Procesamiento Estéril de Solventum. Todo un experto con una capacidad enorme de gestión y también muy didáctico. Para nosotros, excelente contar con tu presencia, Carlos, también afiliado a FEMEC, socio FEMEC. Bien, pues adelante, te cedemos el micrófono y empezamos la grabación que va a ser publicada. Gracias, maestra. Voy a pasar a compartir. Nada más. Permítame. Sí, Sí. Ahora sí. creo que ya. Listo, ¿verdad, maestra? Perfecto, se ve muy bien y se escucha bastante bien. Así Bien, que adelante, se está grabando. gracias, maestra. Pues primero, con la parte oficial, muchas gracias a la federación por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes y hacer crecer más el canal y esta evidencia que estamos generando poco a poco con estas pláticas, con los eventos. Creo que Creo que cada vez que me invitan les digo lo mismo, pero es que esto es un crecimiento que se está dando en la federación, que a mí me da mucho gusto haber estado desde los inicios, cuando prácticamente se estaba empezando con el canal de YouTube, con la página de Facebook. Entonces, ahorita voltear a ver la cantidad de profesionales que se inscriben, el impacto que tiene la federación, pues la verdad es que es muy lindo para nosotros, los profesionales de la salud, ver que tenemos un lugar donde cada martes podamos capacitarnos y aparte recibir pues este reconocimiento que también tiene por la parte oficial, pues bueno,
Qué genial. Siempre les digo que de algún lugar empezó la AORN y que la federación va que vuela para hacer eso o mejor que en Estados Unidos. Entonces, bueno, hoy me va a tocar hablar de un tema que, que tal vez no es tan público que lo he dado, pero internamente en los diplomados, en las escuelas, siempre me lo han pedido, que es el tema de enfermería basada en evidencia, los artículos quirúrgicos retenidos o como anteriormente se conocía como oblitos quirúrgicos. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, nada más que sí quiero avisar dos cosas. La primera, siempre he dicho que es un tema sensible porque si en algunas de sus instituciones ha pasado algún caso de este tipo, bueno, pues quiero también generar que no se sientan aislados. Este es un problema que tenemos en todo el mundo. Voy a presentar estadísticas de Estados Unidos, de México y de otros países que haciendo búsquedas, pues de la evidencia más reciente, 2024, 2025, van a ver que hay muchos casos, ¿ok? El segundo aviso es, la encuesta que se va a realizar al final, es muy importante que la realicemos. Es una encuesta rápida que nada más es llenar unos puntos, que son preguntas muy direccionadas, porque la verdad es que queremos saber cuál es la percepción acerca de este tema y van a ayudar bastante. Si nos ayudan con el llenado de esta encuesta, nos van a ayudar mucho porque como ustedes sabrán, estamos impulsando mucho lo que es la investigación y pues bueno, ya es momento de que pues estos hallazgos, estas cosas que parecieran ser tan aisladas en cada hospital, pues ya veamos que no es un problema que tenemos que atender en todos lados. Y bueno, esto es un granito de arena, entonces véanlo así para que cuando tal vez los alumnos que son los que elaboraron esta encuesta puedan hacer su cartel o puedan hacer esto, pues es un granito de arena muy bueno que puede impactar a todos los visitantes que puedan ver estos carteles, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Ya no ahondamos con esto, ya nos conocemos bien. Carlos Cabral, especialista clínico en esterilización hospitalaria. Y actualmente soy el especialista en Solventum México de esterilización. Entonces, declaro que no tengo ningún conflicto de interés, dado que este es un tema 100% académico, pues vamos a iniciar para abordarlo. Voy a retirar lo que es mi cámara para poder mejorar el internet. Bueno, antes de iniciar el tema también se me pasaba, pues muchos saludos a todos. Ahí vi algunos conectados que son conocidos míos. Qué gusto poderlos ver aunque sea por línea. Y para los que no tengo el agrado, pues también, mucho gusto. Vamos a iniciar con este tema. Miren, el concepto de óblito quirúrgico es uno que está mucho en boga de las investigaciones, etcétera. Pero les voy a dar cuáles son todos los conceptos, pero vamos a iniciar con este. Significa que es un cuerpo extraño olvidado en el interior de un paciente durante una intervención quirúrgica. Este es el concepto que nos maneja la Real Academia Española. Y pues como verán, empezamos ya con problemas, ¿no? La famosa gasa, las pinzas, etcétera. Estos son los otros conceptos que les había mencionado, que por ejemplo, si ustedes hacen una revisión de la investigación que hay en Estados Unidos, lo van a encontrar como RCI, que es este concepto como lo están viendo aquí, que significa término ampliamente utilizado en literatura médica anglosajona que significa elemento quirúrgico retenido. Incluye lo que son gasas, instrumentos, agujas y compresas. Es un término general y técnico especial utilizado en protocolos de seguridad del paciente y reportes adversos. También hay otro que es gosipiboma o textiloma que significa masa inflamatoria formada alrededor de un material textil. Entonces, el gossypium, que sería algodón, y el oma, que es un tumor o masa. Se usa principalmente cuando forma una reacción inflamatoria crónica en torno al objeto retenido. Y el otro, que este es uno muy utilizado en español, es cuerpo extraño retenido, o SER, término más general, como les decía en español, y se utiliza mucho para informes clínicos, legales y para cualquier objeto que se haya quedado en la cavidad. Este es el otro en el cual estamos más de acuerdo en utilizar, que de hecho la investigación que ustedes van a ver al final tiene que ver más con este concepto, que es artículo quirúrgico retenido, que se entiende como cualquier artículo quirúrgico que se deja involuntariamente dentro de un paciente durante una cirugía y se descubre después del cierre de la piel.
incluso si el paciente todavía está en el quirófano bajo anestesia. Inclusive puede pasar varios años retenidos, por ejemplo, las gasas, las compresas, instrumentos, etcétera. Aquí, antes de pasar a los siguientes conceptos, la pregunta es, ¿cuántos objetos se podrán perder en la cavidad de un paciente? Esta pregunta puede ser muy variada, porque podemos ir desde lo que es tan comúnmente conocido como una gasa, una compresa que se utilizan para hacer la hemostasia tal vez en el lecho hepático después de hacer una resección de una vesícula, pero también puede ser, nos vamos a cosas un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, en el oído, cuando estamos haciendo intervenciones en el oído, de repente nos piden pedacitos de algodón para hacer hemostasia. ¿Quién lleva el conteo de estos pedacitos? Seguramente estas dudas de quién es el responsable, cuáles pueden ser las causas que pudiesen llevarnos a equivocarnos durante el quirófano, seguramente ahorita están rondando entre sus dudas mentales, pero vamos a tratar de abordarlas todas. Vamos a empezar con un poquito de estadísticas. Nos dice, por ejemplo, esto es una estadística 100% en México, que nos habla que la incidencia estimada en hospitales mexicanos, uno de cada 100 a 3,000 cirugías, está subestimado por el miedo a las denuncias. O sea, no se crean, el cirujano, el personal de quirófano, tenemos miedo de que esto pueda suceder. ¿Cuál es la incidencia extendida? Entre uno por cada 100 a 5,000 procedimientos quirúrgicos. Tipo de cirugía, por ejemplo, ginecobstétrica, 30% en urgencias y 70% en electivas. Entonces, aquí da el efecto, como decía la maestra Lupita, si la conversión de la cirugía, que era algo programado, o tal vez era un paciente de urgencias, ¿no? El subregistro es alto y por temor a consecuencias legales o reputaciones. ¿Quiere decir esto? Que no es tan sencillo para nosotros los profesionales de la salud hacer las denuncias pertinentes, porque sabemos que pueden haber represalias o etcétera. ¿Qué factores de riesgo son los más comunes? Pues las cirugías prolongadas, estamos hablando de las urgencias, turnos nocturnos, obesidad, cambios de equipos quirúrgicos, etcétera. ¿Cómo le hacemos para detectar estos casos de pérdidas de materiales? Pues sería por la radiografía simple, detecta el 90% de los textilomas. Pero ¿qué pasa con esos artículos que no tienen una trama radiopaca? Entonces aquí empezamos a tener problemas porque son prácticas habituales en los hospitales. Más adelante les voy a mostrar uno de los productos que en caso muy personal como ex jefe de central de esterilización, yo le ponía mucha atención porque decía, este artículo nadie le pone atención. Y esto se mete en procedimientos súper complejos como neurocirugía. Y bueno, la necesidad preventiva destacada es uso de textiles radiopacos, como les comentaba, y protocolos de conteo sistematizados. Bueno, esto es en el tema de México. Y en el tema mundial estamos viendo que también tenemos una incidencia uno de cada 1,000, uno de cada 3,000 procedimientos quirúrgicos. También en las cirugías intraabdominales uno de cada 1,000 o uno de cada 1,500 operaciones. Dentro de las incidencias específicas, el porcentaje con 80% de casos por esponjas es bastante alto. Incidencia, según el estudio mundial, 1,32 por cada 10,000 procedimientos. La prevalencia causística, pues no estamos hablando que es el 0,09%, o sea, 14 casos. Incidencias en cesáreas laparotomías agudas, 13,5 a 17,7%. Porcentajes de casos en esponjas, el famoso textiloma, del 68 al 80% del total de cuerpos extraños retenidos. Y la incidencia en Estados Unidos de la cirugía abdominal, uno de cada 7,692 operaciones. Mortalidad en serie, esto es 13,7%. Si se dan cuenta, quise iniciar con las estadísticas para que viéramos sobre de qué estamos pisando en este 2025. Y esto se habla como desde el programa de cirugía salvavidas que tenía la OMS, o bueno, que tiene la OMS. No crean que, ahora, como dice la tabla, no son causalidades, o sea, son situaciones que pasan porque algo está pasando, o sea, hay un problema y tenemos que aceptarlo. Y esto me remonta, después de ver todas estas estadísticas, antes de pasar a este caso particular, que es algo con lo que vivimos diariamente en los hospitales y parece que es una pelea interminable del conteo quirúrgico. ¿Por qué lo digo así? Porque no tenemos tiempo para hacerlo porque las cirugías son tan demandantes, el tiempo es tan corto
y todo mundo está en el mismo sentido del estrés. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando estaba como jefe de quirófano, yo hablaba con los cirujanos intraoperatoriamente, o sea, cuando estaban operando. Cuando me hablaba el personal y me decía, oye, Carlos, es que no me quieren hacer el conteo, o sea, no se quiere esperar. Ya iba y les decía, bueno, yo veía personalidades totalmente enojadas, estresadas, con un alto índice de exigencia, ¿no? Y obviamente terminaban haciéndolo porque es parte del trabajo, pero después los abordaba fuera. Ya cuando había terminado la cirugía, después de que dieron sus informes médicos, ya que estaban desayunando, pues tal vez yo me acercaba a platicar con ellos. Siempre traté de ser un jefe un poco políticamente correcto, o sea, trataba de ser como, pues correcto para poder hablar con ellos sin agresiones ni nada. Eran unas personas completamente diferentes, las que estaban en sala, las que estaban desayunando. Y cuando yo les volví a preguntar a la misma persona que se enojó porque le pedimos hacer el conteo, ya cuando está desayunando me dice, no, es que sí es muy importante hacer el conteo. Entonces yo con toda la tranquilidad y paciencia que me caracteriza, le dije, doctor, pero en sala estaba muy enojado porque le estábamos haciendo perder el tiempo por el conteo. Decía, no, no, Carlos, es que la estructura de enfermería nos obliga a hacer las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están acostumbrados a que las cosas se van a hacer por fuerza. Y cuando digo por fuerza es muchas veces por nosotros, por enfermería. Pero tenemos que llegar a un entorno de entendimiento donde no tenga que ser obligatorio, no tenga que ser bajo presión, sino que es parte de un protocolo que se tiene que cumplir. Y bueno, ahora sí, miren, en Canadá, en el 2002, un usuario del aeropuerto estaba pasando los filtros para ingresar a las salas de espera de los aviones. Pero todos sabemos, todos los que hemos viajado en avión, hemos visto que las cabinas antes de entrar, pues nos pasan por un escáner detector de metales, ¿no? ¿Y qué ocurren en este caso que se vivió en este entonces? Pues la usuario del avión se dio cuenta que tenía un artículo retenido en su cavidad porque estaba alarmando el detector de metales. Yo cuando hice esto dije, bueno, ya tengo un trauma nuevo, ¿no? Ojalá nunca suene el detector de metales cuando pase por el, por el aeropuerto, ¿no? Porque voy a preocupar. Tal vez olvidaran algún artículo dentro de mí y nadie se dio cuenta. Esta imagen está excelente. Miren, dentro de lo que nos dice un poquito esta referencia bibliográfica, dice que se llama El secreto de quirófano. ¿Ok? Aquí, a mí me encanta hacer estos foros porque podemos hablar de mil cosas. Y tal vez este será una de las cosas que no se hablan habitualmente en los hospitales, pero que pues prácticamente todos los que hemos estado en área quirúrgica lo sabemos y lo vamos a entender. Porque el temor de estas implicaciones médico-legales que nosotros sabemos que cada paciente, cada cirugía, todos los días durante nuestro ejercicio profesional, pueden pasar estas cosas. Entonces, yo siempre le decía, cuando ya tenía mucha confianza como jefe con los de recursos humanos, les decía, ¿saben qué? Esta es una profesión demasiado cara. Y ellos me decían, ¿pero por qué cara? O sea, ¿te costó mucho la escuela? No, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el día menos esperado que cometamos un error, pues puede ser demasiado caro para nosotros, porque la implicancia legal que nos pueden ejercer por haber cometido una omisión dentro del trabajo de lo que nosotros tenemos que hacer es carísimo. Entonces ellos me decían, no, pues si es que todos los días están rozando. Digo, bueno, hablando mucho de quirófano, pero cualquier práctica de la salud, estamos rozando con los problemas legales. Ponemos mal una venoclisis, nos pueden demandar. Hacemos un tratamiento equivocado, por ejemplo, los médicos los demandan. Hacemos una intervención quirúrgica, fallece el paciente, aunque sea dentro de los riesgos que se tienen contemplados, nos pueden demandar. Entonces, creo que esta imagen está buenísima. El secreto de quirófano, creo que tenemos muchos, pero bueno, parte también de estas charlas es un poquito el empoderamiento por información de ustedes. Siéntanse en la confianza de que todo se tiene que poder hablar. O sea, tenemos que llegar a una madurez profesional donde este tema, ¿saben qué? Pues es una realidad. Nosotros en quirófano tenemos esta posibilidad. Por lo tanto, tiene que ser un tema abordado sin que sea un secretito, ¿ok? Bueno, la OR nos habla acerca de los costos. Nos informa que los objetos quirúrgicos no intencionalmente retenidos, o sea, no son implantes, pueden tener un impacto financiero de 6 cifras.
Entonces, sacando números, estábamos hablando de que esto puede implicar hasta en millones de pesos mexicanos. No es algo sencillo. Definitivamente no es ni esperado, no es a propósito, pero sí tiene una implicancia o un impacto de dinero muy alto. Bueno, dentro de la localización, dentro de estas referencias bibliográficas, vean en dónde se quedan los productos. En el abdomen o la pelvis. Son los lugares del cuerpo humano con mayor cavidad, con mayor paredes. Ustedes saben que en anatomía, cada capa puede ser un lugar predilecto para dejar algo, o sea, sin querer olvidarlo. La vagina también se llegan a olvidar objetos. No sé, por ejemplo, cuando se hacen las histerectomías por vía vaginal. A veces, bueno, según la práctica, la mayoría de las veces, se tiene que colocar una gasa para ocultar la parte del cérvix o taparla, porque pues se está haciendo la histerectomía como tal. Entonces, esa gasa, no lo olviden. Y se los digo en serio, o sea, de todas las intervenciones donde yo he entrado, por más ridículo que suene, sí ha pasado. Recuerdo muy bien a mi cirujano de gineco que ya estaba bien contento porque tenía cosas que hacer después de su cirugía. Somos humanos, tenemos vida personal. Y yo le decía, doctor, ¿quién va a sacar la gasa que se va a quedar en esta zona? Y me decía, ay, se lo voy a dejar al residente porque se me estaba olvidando. O sea, parecía broma, pero no es broma, ¿ok? El tórax, bueno, tantas capas y otras áreas, por ejemplo, la columna, la parte facial, las extremidades o la parte del oído, como yo les comentaba. O sea, tenemos una incidencia que obviamente es más frecuente que se quede en el abdomen, después en la vagina y así sucesivamente, pero pues no deja de ser el mismo problema. Bueno, aquí está una imagen terrorífica que nadie de nosotros quisiéramos ver, porque al final un textiloma o cualquier producto que ustedes pudiesen dejar no intencionalmente dentro de la cavidad puede desarrollar fístulas, también puede crear adherencias entre este producto y los órganos. Y por ejemplo, imagínense que se queda, no sé, una gasa ahí cerca al páncreas o cerca al vaso, va a ser una adherencia y esto termina en una resección parcial o total de este órgano, porque la adherencia está causando problemas en la salud de nuestros pacientes. Bueno, y este será el que les decía. Este producto le puse una especial atención cuando era jefe de central, porque me percaté que de todas las centrales colegas que yo había podido ver, con las que estaba en comunicación, yo les preguntaba, oigan, ¿por qué no le ponen gasa o una trama radiopaca al famoso puchito, que así le llamamos en Selle, que es el disector? Entonces me decían, pues es que nadie nos lo ha pedido. Yo ahí me di cuenta que hubo una diferencia entre lo que yo pensé y los demás. Y esto surgió porque yo previamente fui jefe de quirófano y después me especialicé en esterilización. Entonces ya venía con el background de la parte de la quirúrgica, muchas cirugías, etcétera. Entonces yo les decía, a ver, si en central de esterilización hacemos estos productos, que no es el único, hacemos más cosas de este tipo. Por ejemplo, hay uno que le llaman el ratón, el puchito disector, hay otros más que seguramente ustedes hay en el chat, porque este es un foro latinoamericano, porque en muchos países también, seguramente en sus países les llaman de otras formas o tienen otros. Pero bueno, ¿qué hacemos con estos productos que la central de esterilización confecciona? Porque si hablamos que es un producto de la industria, por ejemplo, las gasas estériles que ya vienen desde el fabricante, ya vienen en su paquete ahora sí que de la fábrica, pues ya vienen con la gasa radiopaca. Pero ¿qué pasa con estos productos que nosotros seguimos elaborando en la central? Bueno, ¿qué fue lo que hice después de darme cuenta que mis colegas no lo hacían porque nadie se los pedía? Yo les decía al personal de mi central, o sea, primero hay que convencerlos. Les decía, oigan, ¿saben la importancia de esto? Entonces ya lo estábamos haciendo, les enseñé para qué servía, por ejemplo, en columnas, sirve para disecar, para cráneo, etcétera. Ya que las convencí, tuvimos que pedir gasas con trama, quitarles el trama radiopaco y colocárselo al puchito disector. Entonces, cuando nosotros hacíamos el triangulito y empezábamos ahí con con nuestro palillo de madera a apretarlo, esto ya llevaba una gasa radiopaca. Tal vez en aquel entonces fue imperceptible nuestra implementación, pero a mí me queda en la conciencia que todos los pacientes de neuro
o cualquier paciente que haya utilizado un disector de estos que nosotros hacíamos eran seguros. Si se les hubieran perdido a los médicos, lo hubieran podido encontrar con una radiografía, porque tenían la forma. Pero eso no me dejó tranquilo. La pregunta es, ¿cuántos hospitales harán estos productos sin trama radiopaca? O tal vez la pregunta sería, ¿ya podrán venir estériles y listos de parte industrial? Y esto es una pregunta que hice hace algunos años, ya no he investigado, no sé si ahorita ya los fabriquen así, pero es que es un requerimiento muy particular de los hospitales, ¿ok? Bueno, algunos conceptos, pero ahora son legales. Hablando en boga que ahora existen muchos peritos en enfermería, que eso es maravilloso. Por ejemplo, el primero es la impericia y la falta de conocimientos, habilidades y experiencias técnicas. Y aquí viene la famosa frase, el que ignoremos algún concepto legal, eso no nos exime de la responsabilidad. Por eso yo le decía a Recursos Humanos que nuestra profesión es muy cara, porque aparte de los temas de salud, de las técnicas, de las innovaciones, de la ciencia que tenemos que estar estudiando todos los días, también tenemos que saber temas legales. Porque entonces todos los días podemos cometer una impericia por ignorar algún tema, que eso no nos va a eximir de que nos ejerzan la ley, porque nosotros también estamos dando un ejercicio profesional. Imprudencia es actuar sin la debida precaución. Por ejemplo, vamos a exponer a todo el equipo de trabajo y al paciente por esas bromas que no son bromas, ¿no? Acuérdense que esta plática va a ser hasta de los secretos de quirófano. Por ejemplo, cuando esto me recuerda a mis prácticas todavía como era quirúrgico antes de ser jefe, pues uno sabe que cuando va empezando, pues pasan cosas, ¿no? Dentro del aprendizaje. Te llegan a pasar situaciones no tan agradables. Me acuerdo mucho de un cirujano que en ese hospital usábamos las batas de tela, que ya ven que tenemos un peto o un protector en el pecho. Entonces, yo muy estresado porque esas eran mis primeras cirugías, le decía, oigan, la cuenta no está completa. Y me estaban ignorando, o sea, el cirujano y el equipo literal me estaban ignorando. Entonces, llegó un momento que pues ustedes saben que la enfermería quirúrgica se caracteriza también por tener el carácter. Entonces, no me quedó de otra más que hablarle al supervisor y enfrente del supervisor decirle, no están tomando importancia acerca del conteo de gasas, esto no me parece cordial, ni tampoco se me parece bien. Entonces, quiero dejarlo por asentado en la nota de enfermería que yo estoy haciendo el conteo de gasas, pero no me están haciendo caso. Entonces, ahí el cirujano voltea y me dice, ya relájate, Carlos, estás muy tenso. Y la gasa la tenía en el peto. O sea, la había guardado a propósito para jugarme una broma. Entonces, esto es una imprudencia totalmente. Más allá de estar jugando dentro de esto, suena más a imprudencia. Yo creo que no debemos de llegar a ese punto. Ya después, obviamente, ya con más experiencia, no me volvieron a hacer eso, pero son de esas cosas que no debiesen de pasar. Y bueno, ahora viene la negligencia. Otro caso. Bueno, le es la omisión del deber al cuidado, aún teniendo medios para evitar este daño. ¿Cuál es el medio? Pues el conteo de gasas. Entonces, esto nos remonta a aquellas situaciones donde enfermería quirúrgica, tal vez como yo estaba exigiendo. Ahora imagínense el mismo caso donde no era una broma y si era en serio. O sea, donde ni el cirujano sabía dónde estaba la gasa y donde ellos simplemente porque ya se quieren ir, y no estoy tratando de ser grosero nada, solamente son situaciones reales que ya quieren cerrar cavidad, ya tienen que irse a otras cosas porque tienen más cirugías, más actividades, yo no sé. Y deciden cerrarla y te dicen, ¿sabes qué? Mira, no está completa la gasa, pero vamos a cerrar cavidades. Cualquier cosa lo metemos a rayos X. Eso es una negligencia, que cualquiera de los tres puede terminar en un problema legal para nosotros. Entonces, aquí viene un concepto que yo trataba de reforzar mucho con mi personal quirúrgico. Les decía, la pregunta, ¿de quién es responsabilidad el conteo de gases? Y todo mundo confundidos. Unos decían de la circulante, no del instrumentista, no del cirujano, porque él es el que mete el objeto en la cavidad. Pues déjenme les digo que en las actividades, tanto, y está así estipulado en muchos procesos del trabajo que nosotros hacemos, enfermería quirúrgica legalmente es la responsable del conteo de gasas. El cirujano tiene una implicancia también, sí, y la circulante también, pero quien es la pieza
o la piedra angular en esto es enfermería quirúrgica perioperatoria. Si ustedes se empiezan a sentir con esa responsabilidad y tienen todo el peso de la actividad, todos estos tres conceptos horrorosos que no queremos ver en nuestra vida profesional, ustedes lo pueden detener, porque es su responsabilidad hacer este conteo. Entonces, siéntanse así con ese poder de hacerlo. Y justamente me spoileé sin querer la pregunta de quién es la responsabilidad de nosotros. El personal perioperatorio somos quienes tenemos que pactar este momento y la gran pregunta es cuántas veces, las que sean necesarias. Ustedes, durante el control de todo el producto estéril, llámese pinzas, llámense disectores, llámense suturas, hojas de bisturí, todos los artículos, nosotros somos quienes llevamos el control. Así, la palabra creo que tendría que ser o preciso o prolijo. O sea, no podemos decir otro concepto de estos productos. Entonces, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias. Entonces, ¿qué pasaría si estamos esforzándonos y tenemos el error? Pues, primero que nada, el cirujano no puede cerrar el campo operatorio. Entonces, si no nos hacen caso, tenemos que hablar a las autoridades, al jefe de quirófano de enfermería y al jefe de cirugía médico, para que estén enterados, porque esto va a ser un tema legal. Tenemos que también evaluar si existen nuevos o riesgos si nosotros hacemos la exploración. Este caso sí se puede dar, que tal vez el paciente, por la condición misma del organismo, no se puede abrir para poderse hacer la exploración, pero esto no quiere decir que se va a dejar para después. Se queda por asentado que por la condición del paciente no se va a abrir y se va a hacer en una segunda etapa. O utilizamos rayos X con la esperanza de que no exista nada dentro, pero bueno. También, como les decía, se tiene que anotar lo sucedido. Esto tiene que estar en la historia clínica o en las notas de enfermería o en el reporte de jefatura. También se tiene que poner por asentado cuántas maniobras, qué fue lo que se hizo y este documento tiene que estar firmado por todo el equipo involucrado. Vean que ante la actitud legal, no nada más es como le echó la bolita a quien no quiso, no, no, no. Somos todos, todos los dentro de esa sala tenemos un problema. Esta imagen, cuando las estaba haciendo, porque yo muchas de las imágenes, las hago mediante inteligencia artificial para no tener un tema también de autoría, eh, o sea, salió muy bonita, dije qué preciosa imagen, pero también es triste. Porque ahora imagínense que por nuestra actividad profesional, que nos costó mucho trabajo ejercer, primero egresar, después ejercer, tener experiencia, tener un lugar, que terminemos en un ministerio público declarando algo que nosotros pudimos haber parado desde la cirugía. Entonces, es por eso les decía que en el ideal esto no debiese de pasar. O sea, no esperamos que nadie llegue a este caso, ni un cirujano, ni un anestesiólogo, ni una circulante, ni ningún instrumentista, nadie debiésemos de estar en esta situación porque la verdad es que es bastante horroroso. Y en el peor de los casos, bueno, en el mejor de los casos, podemos perder nuestra cédula profesional y ya no ejercemos, pero seguimos libres, o en el peor de los casos hasta perdemos la libertad, y esto no es algo que se le desearía a nadie. No se puede ir por juicio civil o juicio penal, depende cómo lo abordemos. Esto, según la base legal en México, nos podemos ir por el Código Penal Federal, que es el 60 al 75, que habla de lesiones y homicidio culposo. O sea, vean qué feo que una actividad tan bonita, tan holística como la que es la nuestra, tiene este otro lado de la moneda, que es la parte de que hasta podríamos estar en un homicidio culposo, imagínense. También la Ley General de Salud, en el artículo 51, que habla acerca de la práctica profesional adecuada, la Ley General de Responsabilidad Administrativas por omisión al cuidado, o las normas también de la COFEPRIS o las normas oficiales mexicanas, por ejemplo la 004, no sé, hay varios artículos que se podrían citar. Entonces, si esto termina como una responsabilidad civil, vamos a hacer una indemnización por daño moral, gastos médicos o lucro cesante. Si hay responsabilidad penal, si hubo un dolo o una negligencia grave, se puede iniciar un proceso penal. Entre la responsabilidad administrativa puede ser una sanción o inhabilitación por autoridades sanitarias. Imagínense que esto se nos va de las manos y terminan clausurando hasta el hospital. Responsabilidad laboral, si es un trabajador del sector público, puede quedar también asentado como un antecedente. Entonces,
Lo que yo alcanzo a notar sin ser un abogado, porque acuérdense que mi profesión es enfermero, lo que yo alcanzo a entender con todos estos conceptos es que la ley depende mucho cómo se aborda el caso, depende mucho la pericia del abogado para cómo generar este proceso legal, ¿no? Entonces, y también depende mucho el cómo haya sido afectado nuestro paciente. Entonces, ¿por qué exponernos? Por eso existen protocolos y candados de seguridad que evitan que cualquier profesional de la salud u hospital llegue en estos casos, que son totalmente indeseados. ¿Qué causas pueden generar la pérdida de este artículo en cavidad? Pues miren, son muchísimos. Estamos hablando que pueden ser cirugías de emergencia, cambiamos el plan quirúrgico, cambiamos ya la situación. Por eso, la destreza mental de las profesionales en perioperatoria es muy alta. Ustedes tienen que tener una destreza mental del control de lo que están metiendo, pero no es 2 artículos, estamos hablando hasta de 70 artículos al mismo tiempo. Por eso tienen que tener destreza mental alta. También, por ejemplo, si ya no podemos hacer el conteo por un cierre de urgencia, imagina, están empaquetando al paciente. Si el paciente es obeso, mucho ojo porque se puede perder en toda la cavidad del paciente. Por ejemplo, si tenemos múltiples equipos quirúrgicos, si estamos haciendo simultáneamente tórax y aparte abdomen o pelvis, creo que aquí es donde tenemos que reconsiderar nuestras prácticas, ¿no creen? Yo sé, conozco a muchas y muchos perioperatorios y perioperatorias que son increíblemente unas balas en quirófano, son lo mejor que existe en este hospital, pero hasta al mejor cazador se le va la liebre. Por lo tanto, hay que ser honestos y también hospitales hay que ser honestos. Si es una cirugía de alta demanda, de alta complejidad y van a hacer prácticas 2 especialidades simultáneas, pongan 2 instrumentistas. O sea, hay que tener también la humildad de decir, sabes que yo soy el mejor cazador de este quirófano, pero ponme a otra persona. Yo no puedo controlar a un mundo de tantos cirujanos haciendo diferentes áreas. No, se nos va a ir algo. Por eso tengan esta pausa y decir, hay que poner a 2 instrumentistas, 2 perioperatorios. También si las pérdidas de sangre son muy altas, también estos famosos cambios de turno. O sea, yo sé que, y me estoy acordando un montón cuando era jefe de quirófano, yo sé que los enlaces son difíciles, porque primero tenemos que llegar temprano. Y llegar temprano es para recibir temprano, para hacer todo con calma. Y discúlpenme, pero también, si el que les va a recibir viene tarde, obviamente tenemos que hacer las cosas lo más rápido posible, pero el conteo es el conteo. No nos podemos dar el lujo de decirle, ahí te dejo la mesa, ahí tú le cuentas. No, eso es una negligencia. Acuérdense de estos conceptos. Están bien, bien pegaditos a un error de nosotros. Bueno. Dentro de los aspectos periciales, ahora sí esta imagen, ya cuando la hice dije, bueno, ya no estoy, ya no estamos solos, ahí estamos todos. Esto es producido por el óblito o por el artículo retenido en cavidad, que esto nos puede llevar hacia un juicio civil o un juicio penal y hablamos de cuántos años, cuánto dinero, o perdimos la actividad profesional, o sea, nos inhabilitan la cédula profesional o literal, o sea, podemos perder también la libertad. Por ejemplo, hay muchas noticias acerca de esto, más de las que yo quisiera. En otro país salió ahí la noticia de un cirujano que decidió ponerle la firma en el hígado de sus pacientes, ¿no? Con el electrocauterio ponía las iniciales de su nombre. La razón de por qué lo hizo, quién sabe. No era nada médico. O sea, algo tan bobo que tal vez ya en las entrevistas que le hacen a esta persona decía, no, pues es que lo hice por vanidad, lo hice por ego, etcétera. Perdió la actividad profesional. O sea, por algo tan bobo que no ocasionó tal vez el objeto perdido en una cavidad, él perdió su actividad profesional por hacer algo que estaba fuera de lo moral. Ahora imagínense un tema como el que les voy a proponer. Esta cadena de hechos es una cadena que me pasó a mí en lo particular. Por eso no tiene una referencia bibliográfica, porque fue un caso que me pasó a mí. Miren, me encontraba en quirófano y este es un caso que tiene que ver más con el dispositivo médico. En el departamento de procesamiento estéril tenemos muchos productos, desde pinzas sencillas, retractores y estos que son un poco más de especialidad, que este es el árbol de Hudson.
Este árbol de Hudson lo ocupamos para hacer los trépanos iniciales en el cráneo, para poder quitar esta capa craneal que es de hueso y poder exponer las meninges, ¿ok? Todos los que son de cirugía ya han de decir, ay, Carlos, obvio, no pareces el árbol de Hudson, pero bueno, para los que no están en el área de neuro, pues creo que esta explicación es bastante valiosa. Bueno, entonces, en este caso se iba a programar un drenaje de hematoma. Estaba pensado usar este producto para hacer los trépanos porque no había un craneotomo eléctrico. Y bueno, la segunda parte. Durante la entrega del instrumental, la enfermera instrumentista y la enfermera circulante proceden a realizar la apertura normal del producto, ¿no? Sobre la mesa, porque era algo que se estaba esperando para hacer este drenaje del hematoma. Cuando ya se solicita por parte del cirujano, el cirujano empieza a tratar de hacer estos orificios que son los trépanos en la parte craneal. ¿Y qué creen? Cuando se está utilizando el árbol de Hudson, la, la instrumentista se percata que al momento de girar el árbol le está costando un poco de trabajo al cirujano. Esto no es normal. O sea, la fresa iniciadora y el árbol de Hudson tienen que girar de manera gentil. O sea, sí va a haber una resistencia porque es hueso, pero no en exceso, porque el árbol está diseñado para que podamos hacer la perforación segura. Bueno, pues se notó que el cirujano le estaba costando trabajo girarlo. Como lo están viendo aquí, el cirujano lo toma por acá, lo pone de manera sólida sobre el cráneo y empieza a darle vueltas. Bueno, ¿y qué creen? El árbol de Hudson se desarmó. O sea, escucharon bien, se desarmó. O sea, no podría decir se rompió porque se desarmó. O sea, todas las partes del árbol de Hudson por dentro, obviamente hay mecanismos, hay engranajes, el engranaje puede tener algún tipo pues no sé, lubricante, mil cosas, ¿no? Y hasta pueden haber restos de metal dentro del árbol de Hudson. ¿Por qué eso no es un problema? Porque el árbol de Hudson es un dispositivo cerrado, ¿ok? Entonces, pero ahí sí hubo un problema. El árbol de Hudson literal se le desarmó en las manos al cirujano. Este caso fue espeluznante. O sea, para mi vida profesional fue de esas cosas que dije, Dios mío, o sea, de verdad, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿esto es real? La, esas cosas que nos hablaban en las escuelas, ya cuando las ves materializadas en el hospital y te toca a ti, dices, ¿cómo es posible? Bueno, ya el caso, bueno, antes de pasar acá, el problema se suscita que, bueno, el árbol de justo estaba estéril, sí, pero había partes internas que estábamos en duda de qué hacer con ellas, porque todas estas pequeñas partecitas, hasta las rebabas de metal, se cayeron en las meninges del paciente. Entonces, el cirujano, pues, ¿cuál es el acto a seguir? Hacer un lavado quirúrgico, ¿no? Tratar de quitar, pero, o sea, siendo francos, les puedo decir no me queda la certeza de que se haya quitado todos los materiales metálicos dentro de la cabeza del paciente. Entonces, el paciente entró por un drenaje de hematoma y terminó con un lavado quirúrgico y hasta con problemas de una posible pérdida de un objeto en el cráneo. Y dices, Dios mío, ¿cómo pasó esto, no? Pero bueno, la raíz de esto, ya después de atender al paciente, de hacer lo mejor que pudimos, hasta echamos rayos X, todo quedó ahí, ¿no? Afortunadamente el paciente sí salió bien, que es como siempre decimos, como esperamos. Pero bueno, ya la raíz de esto era, ¿por qué se desarmó el árbol de Hudson? O sea, no tanto fue el cirujano. El cirujano ejerció la misma fuerza que siempre tiene. No había más, no había menos, no venía del gimnasio, o sea, tenía la misma. El problema fue que en ese hospital el mantenimiento de los instrumentos, pues lo pasaron de largo. O sea, dijeron, vamos a hacer recorte de presupuestos. No mandes el instrumental. El instrumental, el año pasado le dimos mantenimiento hasta donde aguante. Eso puede determinar en qué. Ustedes dirán si fue una imprudencia, fue una negligencia, ¿qué hicimos en ese hospital? Creo que esa persona que decidió cancelar el mantenimiento de instrumentos, esa es la persona que tendría que haber ido a declarar al Ministerio Público por su incompetencia, porque aquí viene lo duro, y estas son de las cosas que como profesionales tenemos que entender y tenemos que ser francos, o sea, la madurez profesional nos lleva a también tener un poquito de humildad. Por ejemplo,
Si yo estoy a cargo de todo el hospital, yo no soy el experto del hospital. Discúlpenme, yo soy el experto en gestión hospitalaria, pero yo no soy el experto en cada una de las áreas. Ahí muchos de las direcciones se nos llegan a perder ya no tocan el piso. Dicen, pues yo lo decido y así se hace. Y dices, bueno, va a haber una decisión mal tomada por alguien que no es el experto, disculpa, pero no estamos listos para decirlo enfrente de nadie. Pero lo correcto debiese de ser que si esta persona que tiene un alto cargo dentro de la institución entiende que él no puede tomar la decisión de una central de esterilización porque es muy especializada o tomar la decisión de un quirófano, pues hay que dejar tomar sus decisiones a cada una de las especialidades, ¿no creen? Central de esterilización en la vida hubiese permitido que los instrumentos se fueran sin mantenimiento. Cirugía mucho menos. Si le hubiesen preguntado al cirujano, oye, ¿sabes que te voy a pasar un árbol de Hudson que tiene un año sin mantenimiento? Ese día no opera. O sea, eso de verdad no hubiese pasado. Pero bueno, por eso esta plática es un poco como alarmante, ¿no? Bueno, acá hay otro caso. Es un paciente masculino de 64 años que se intervino para reemplazo valvular aórtico. Entonces, ¿qué creen? Lo triste de este caso es que el paciente salió muy bien. Tuvo una evolución excelente, todo perfecto. Después se dieron cuenta que el paciente empezaba a tener problemas. ¿Qué creen que encontraron? Una aguja de sutura que olvidaron dentro de la cavidad cardíaca. O sea, esas son de las cosas que dices, ¿cómo pudo pasar? Pues pasan las cosas. El paciente, afortunadamente para él, tuvo una segunda intervención abdominal, porque ahí tenía un tema, ¿no? Entonces el abordaje les permitió hacer el retiro de esta aguja que olvidaron en cavidad, pero ¿qué creen? El paciente agradece y todo, pero inicia acciones legales por el evento adverso. Siguiente caso, caso 2. Esta es una retención de material quirúrgico con manifestación tardía. Es un paciente masculino de 36 años que se le hizo una laparotomía exploradora por una causa de un abdomen agudo, ¿no? El paciente se le encuentra que era un apendicitis aguda supurada con peritonitis, por eso se le hace la apendicectomía más el lavado de cavidad, colocación de drenaje, etcétera. Después de que el paciente se va recuperando de su cirugía, empieza con síntomas digestivos progresivos, incluyendo vómitos, pérdida de peso. Ante este problema, pues podría ser un síndrome pilórico obstructivo. Se indica la realización de endoscopia digestiva alta, en la cual encuentran un material compatible con una gasa quirúrgica en estado séptico. Olvidaron una gasa dentro del paciente. Obviamente al paciente, al igual que el anterior, fue un caso semi bueno, porque el paciente egresó bien, pero él también inicia acciones legales. Entonces son dos errores muy similares. Bueno, estos son unos casos que por eso les decía que teníamos que revisar los casos más actuales, que este es del 2025, acaba de pasar. Ese es el caso de Emily Abney en Acosta, que fue en Texas, que se le dejó una esponja quirúrgica retenida. ¿Cómo fue la detección? Por tomografía, después el procedimiento, se identifica el cuerpo. ¿Qué consecuencias tuvo? Dolor crónico, múltiples consultas y el riesgo de infección. Observaciones claves. Esto es parte de un reporte que identificó un promedio de un caso diario en Estados Unidos. Esta es la rueda de la fortuna, o a ver a quién le toca. Y obviamente inició demanda por mala praxis. Caso 2, que fue en Pakistán en 2024. Mujer de 40 años con gosipiboma, que esto fue una gasol quirúrgica olvidada, generó una obstrucción intestinal meses después de la cirugía, dolor abdominal, vómitos, etcétera. Frecuencia estimada, uno en cada 1500 cirugías abdominales nos arroja esto. Esto no fue reportado, pero con implicaciones clínicas y de seguridad. Ahí se dan cuenta que pues tal vez no había la cultura o no inició demanda. Siguiente caso, que fue en Texas en el 2018. Paciente femenina con esponja no detectada, una gasita. Fue una esponja quirúrgica. Se identifica en la fase avanzada por fístula rectovaginal. Durísimo. Esta paciente se hizo esta fístula, desgraciadamente. Tuvo complicaciones graves, segunda cirugía, afectación funcional. Esto se dio por un fallo en la comunicación médico-radiológica y falta de seguimiento. Aquí se lanza la pregunta. Todo mundo sabemos
que tenemos un exceso de trabajo, un exceso de pacientes, porque tal vez la estructura hospitalaria no es la mejor. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que esto no pase? Creo que por muy difícil y muy duro que sea, imagínense que todos los profesionales de la salud se tomaran con mucha responsabilidad este tema y no permitieran, y esto es duro, pero tenemos que pasarlo algún día, que si nos están pidiendo 25 cirugías, ¿qué les gusta por turno? Porque es un hospital grande. Está bien, pero debiese de haber la estructura también del profesional de la salud. Si no la hay y ustedes toman la iniciativa y dicen, ¿sabes qué? Yo nada más haciendo las cosas bien, sin errores, con comunicación, con protocolos completos, solo doy 20 cirugías al día o por turno. El hospital se va a infartar, va a decir, no, yo les estoy pidiendo más, ¿por qué no quieren atender a los pacientes? Y ahí es donde empezamos con la ignorancia de muchas administraciones. O tal vez ya normalizamos este tema, que tampoco está bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con ese remanente de pacientes? Pues hay que ser sinceros, no alcanzamos a atenderlos. ¿Qué tendríamos que hacer? Un poco de presión para que nos den la estructura necesaria para tal vez dar 40 pacientes, pero con una estructura adecuada, con protocolos seguros, sin hacer cosas que no debemos de hacer. Entonces, durísimo, ¿no? Bueno, este pasó en México, obviamente por respeto, a los colegas de este hospital, se tapa el nombre del hospital, pero fue un caso de una mujer de 30 años que fue a un hospital aquí en la Ciudad de México, que esto fue un caso en el 2020, que fue una gasa quirúrgica retenida, o su concepto gosipiboma, una masa abdominal en colon identificada por una tomografía con migración transvisceral, perdón. Consecuencias clínicas, tuvimos obstrucción intestinal, fístula enterocólica, y esto terminó en una laparotomía, más la parte, hay que resecar este colon y este ilion, donde hubo este problema, y terminó en anastomosis iliotransversal. O sea, sabemos que esto para cuando tenemos un problema de salud es lo mejor, pero cuando fue ocasionado por nosotros, dices, ay, creo que el paciente no va a agradecer que le hayamos hecho la anastomosis porque nos equivocamos nosotros, ¿no? Se da de alta al séptimo día del posoperatorio, quedó asintomática por 12 meses, eventual litigio por evento adverso prevenible. Entonces, durísimo, ¿no? Bueno, ya por último, vamos a ver cómo se previenen estos casos. Primero, tenemos que desarrollar normas y procedimientos. Eso es lo primero. Y creo que como cualquier cosa, primero hay que aceptar que tenemos problemas. Hay que aceptar que podemos mejorar. Creo que eso es una constante que debe de estar en los hospitales. Aceptar que no somos perfectos, pero queremos ser muy buenos. Queremos mejorar. Entonces, empezamos por eso. Después hacemos protocolos reales, normas políticas que sean reales, no nada más de escritorio, sino que sean cosas que se tengan que vivir, que lo que dice la política es porque es algo que necesitamos en el hospital. Después, ¿qué tenemos que contar? Generalmente se cuenta todo. La cantidad de gasas, cantidad de instrumentos, cantidad de disectores, cantidad de agujas de suturas, todo. Todo está bajo el control. Entonces, se tiene que contar absolutamente todo para tener el control absoluto de cualquier producto que esté en contacto con la cavidad de nuestro paciente. ¿Cuándo contar? Antes de iniciar el procedimiento, antes del cierre de la cavidad, antes del inicio del cierre, al finalización del procedimiento o al relevo, perdón. Y aquí viene la gran pregunta, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias. Aquí no es un tema de, no, solamente se tienen que dar 2 cuentas, no. Hay que ser conscientes. Tal vez hacemos más de estas cuentas porque la cirugía es muy compleja, porque hubo relevos, porque fue de esas cirugías que duran más de 8 horas. No lo sé. No nos podemos cerrar y decir solamente se hacen dos, uno al inicio y uno al final. No, los que sean necesarios y estos son considerados como en su totalidad. ¿Cómo debemos de contar? Aquí hay algo que yo cuando hice la formación de enfermero quirúrgico se me quedó clarísimo por mi maestra que me decía, se cuenta en voz alta. Yo decía, qué pena, o sea, maestra, ¿por qué me pide que lo diga en voz alta? Me van a escuchar todos. Me decía, todos tienen que escuchar, Carlos, porque cada uno de los que están aquí en esta sala son responsables del conteo. O sea, podrás decir que el anestesiólogo, ¿qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Todo el equipo va a estar involucrado en el mismo caso. Entonces,
todo el control, circulante, instrumentista, cirujano, tiene que estar súper claro. Y aquí hay esas reglas básicas, ¿no? La circulante dice, se abre segundo paquete de gasas con 10. Bueno, todo mundo sabe que ya van 20, ¿no? Porque las gasas vienen con 10. Y después, cuando el cirujano va a introducir a cavidad una gasa, la enfermera quirúrgica dice en voz alta, se introduce segunda gasa en cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque en el momento del cierre, si el cirujano nada más les entrega una por un olvido, por lo que haya sido, todo el mundo va a decir, oiga, ¿dónde está la segunda? O sea, por eso se tiene que hacer, ¿ok? La central de esterilización puede ayudar en este tema de las pérdidas. Déjenme les digo que sí. Y esta fue la reflexión que tuve como jefe de central, que les decía, a ver, hay que entender al quirófano. O sea, quirófano es nuestro cliente. O sea, él necesita el abasto de todo lo que nosotros producimos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos colegas de estas áreas perioperatorias, no? Yo le decía al personal de SEIE, vamos a estandarizar los sets, pero vamos a estandarizarlos de una forma diferente, porque estandarizar muchas veces suena nada más a saber que todos los sets, todas las charolas de cirugía general tengan las mismas pinzas, pero nosotros nos fuimos más allá. Lo que decidimos hacer es acomodar el instrumental por tiempos quirúrgicos porque pues obviamente entendíamos que así es como trabajaba la enfermera perioperatoria en mesa, ¿no? Ya en sala. Yo les decía, ¿por qué no lo hacemos? O sea, vamos a hacerlo, no nos lo ha pedido quirófano. Esto es algo que les vamos a comentar antes de hacerlo, obviamente, pero ¿por qué no somos proactivos? Entonces ya ahí tuve una charla con el jefe de cirugía, con el jefe de quirófano, la dirección de enfermería, la dirección médica, y les dije, oigan, quiero hacer esto. La verdad es que tenemos la capacidad de hacerlo porque entendemos lo que es y creo que es una buena implementación, es algo gentil. O sea, no les afecta en nada, al contrario, pruébenlo, a ver si les gusta. Entonces lo que hicimos fue hacer los sets. Primero empezamos con esto, con los membretes. Los membretes tienen que estar estandarizados también. Y la gran pregunta era, no solamente son membretes que nosotros entendamos los de SEI. Yo les decía a ellos, hay que ponérselas fácil a los de quirófano, porque estos membretes tienen que ser muy visibles, fáciles de contar, fáciles de armar, fáciles de desarmar, porque ahí empezamos a poner nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, por esto empezamos a estandarizar el membrete, el stencil, como le llamen, y ya. Segundo caso, empezamos a estandarizar los sets. Entonces, fue una de las prácticas más sencillas, pero que fueron muy bienvenidas. O sea, el personal de quirófano está como muy acostumbrado a trabajar con nosotros. Entonces, cuando se iban a hacer prácticas a otros hospitales, porque hacían cirugías privadas, lo que sea, regresaban y luego me decían, jefe, qué horribles están las charolas de los otros hospitales. Yo le decía, no digan eso. ¿Por qué lo dicen? Es que no están igual de bonitas y acomodadas que las de ustedes. Y yo lo que quiero que vean en esta foto es que no es la gran cosa. O sea, yo les decía a todos, esto no es la gran cosa, solamente son ánimos de hacerlo. Porque de todas formas, el personal tiene que armar el set, de todas formas lo vamos a esterilizar. Esto es ponerle, yo le decía al personal, esta es la firma de ustedes. Y por eso cuando venían los otros compañeros a decirme, oye, Carlos, es que fíjate que en tal hospital abrí la charola y no se le entendía nada, yo se lo contaba al personal, les decía, miren, ellos, que son nuestros clientes, están tan bien acostumbrados con nosotros que luego contrastan cuando no se hace. Esa es la firma de la sello. Entonces, nosotros también podemos ayudar, porque si aquí ven, están las tijeras, que es el corte, está la hemostasia. Aquí no había una Alice, pero esta seguiría como tracción, después está el tiempo de sutura, no lo sé. Pueden ser muchas prácticas que ustedes pueden implementar para mejorar esta parte de la cirugía segura, ¿no? ¿Quién debe de contar? Se los resumo, todos. Todos, pero sí hay quienes tienen más responsabilidad, que son la circulante, la instrumentista y nuestro cirujano. Obviamente el cirujano no se pone a contar con nosotros, pero sí está escuchando. Aquí es cuando retomamos las prácticas ancestrales de nuestros maestros de quirúrgica que te dicen, cuenta un poco a voz alta, o sea, tampoco estamos gritando, ¿no? Pero sí que se escuche en el quirófano y ya todo el mundo sabe cuántas cosas están. Bueno. ¿Qué documentación tenemos que tener en recuento? Pues, ¿qué metimos? ¿Fueron gasas? ¿Fueron compresas? ¿Fueron suturas?
el resultado del recuento fue completo, incompleto, ¿por qué no está completo? Porque la calidad del paciente ya no daba para hacer una intervención extra, yo qué sé. Pero todo esto tiene que estar debidamente informado en sus hojas. Y ahora yo voy a sonar como los maestros ancestrales que a mí me educaron en aquel entonces, que los cuales les estoy muy agradecido. Las notas de enfermería son hojas legales. Fin del comunicado. Y también se los decía a los de Selle. Tu hoja de carga, tu hoja de almacén, tu hoja de limpieza son tus formatos legales. No nos van a avisar cuando haya un problema legal. El abogado va a exigir tus documentos y a ti lo que te van a preguntar es por qué te equivocaste y por qué hiciste la omisión. Entonces, para evitar eso, por eso las hojas son muy especiales. Por eso nosotros, ahora tomando un poquito de lo que está haciendo la FEMEC, que es el diplomado en peritos, todo eso va al mismo sentido. ¿Cómo vamos a llegar a entender cómo hacer una nota debidamente hacia lo legal si no sabemos qué es lo legal? Tenemos que educarnos en esto para que tengamos un ejercicio profesional amigable hacia nosotros, que sea exitoso, que sea bonito, que solamente cuenten éxitos y no problemas. Entonces, esto tiene que ser bajo el entendimiento de esto. Les quise poner este programa porque no tiene que pasar desapercibido. No es nuevo, no es el invento mejor de la OMS, no, o sea, las acciones esenciales antes se llamaban metas internacionales. ¿Y qué creen? Antes la OMS lo saca para el mundo. Dice, ¿sabes qué? Hay problemas, la estadística, así como yo se los presenté. Hay mucha incidencia de pérdidas en abdomen, hay muchas incidencias de que operan a pacientes que ni siquiera eran los que se iban a operar. O sea, que dices, ay, hay dos Carlos Cabral en el quirófano. Uno iba por una apendicitis y el otro iba por una hernia inguinal. Y uno sale con su apéndice y el otro sale con su hernia, ¿no? Porque ni les hicieron las cosas. Entonces, la OMS saca estos programas que a bien a tomar, aunque se tardaron un poquito en México, ya son obligatorios porque están publicados en el diario oficial. Por lo tanto, desde el 2023, las acciones esenciales ya no es un programa de buena fe que hacemos en los hospitales. Es eso más la obligatoriedad de hacerlo, porque ya tenemos, al estar publicado ahí, ya cualquier autoridad sanitaria puede venir y decirnos por qué no están haciendo su tiempo fuera, por qué no vieron el conteo instrumental, por qué no profilaxis, por qué no esto conforme a las directrices de la OMS. Este programa es muy bueno y se puede adaptar en cualquier hospital. ¿Qué te dice la OMS? ¿Puedes adaptar la lista? Sí, pero no le puedes quitar ninguno de los ítems, porque estos están pensados estratégicamente por todas las estadísticas de riesgos, de errores que han pasado a lo largo de este recuento de los daños. Entonces, no le puedes quitar nada, le puedes aumentar, sí. Dependiendo del giro de tu hospital, esta lista, por eso en un hospital, un instituto de cardiología, bueno, pues hasta puede haber un ítem que diga, se revisó la bomba extracorpórea que funcione. Pues bueno, porque ahí se usa mucho, ¿no? En otro hospital de trauma, existe la mesa de tracción, etcétera, o u otro ítem, se probaron los motores antes de hacer la esterilización, por ejemplo, uno de cancerología, o otro de trasplantes, otro de oftalmo, o sea, esta lista es una maravilla, pero siempre y cuando la entendamos y le empecemos a dar la importancia que tiene dentro de nuestra práctica profesional. No hay que acostumbrarnos, ustedes ya saben y conocen mi modo de exposición. Trato de hacerlo ligero porque trato de hacerlo platicando. O sea, no me pongo tan robusto con el tema teórico. Trato de platicarlo. Pero vamos a ser sinceros. Muchas de estas listas solamente es un requisito que llenamos, no la aplicamos. El alma de este producto no lo estamos haciendo como debe de ser. Por eso les decía que tanto el tiempo fuera como la parte del conteo que va dentro de este tiempo fuera, hay que tomárnoslo en serio, porque esto nos puede llevar a las implicancias legales que les mostré, que de verdad, de corazón, yo espero que nadie de ustedes pase por un proceso legal, pero cualquiera de nosotros que estemos ejerciendo la profesión de enfermería, el cirujano, todos tenemos un riesgo de esto. Bueno, ya para cerrar, estamos hablando un poquito de las incidencias y complicaciones. Nos habla que la mayor de las incidencias puede darse por procesos de adhesiones, adherencias. Estas pueden terminar en resección viscerales, como les decía al inicio, que si la garza lo olvidamos atrás del vaso,
pues se va a hacer una resección parcial o total del vaso. Ahora imagínense este paciente sin el vaso. O lo que vieron en el caso vaginal con comunicación que terminó en otra cosa. No puede ser. Y bueno, estas secuelas, y dentro de esta referencia bibliográfica que es de la CONAMED, que es un organismo mexicano, nos dice que las secuelas infecciosas es el que se lleva la mayor parte. Un 53% del porcentaje de infección es lo que nos da a nosotros posterior a un textiloma o estas cosas. Daños irreversibles a órganos abdominales, 46%. Histerectomías y lesiones del intestino, 33%. Cuadriplegia. Yo les vuelvo a decir, no crean que es una exageración esta foto haciendo un puchito, un disector, que no llevaba una trama radiopaca, ¿eh? No es exageración. Aquí lo está diciendo, esta cuadriplegia puede haber sido ocasionada por olvidar un disector en la médula espinal del paciente, ¿ok? Daños más graves, pues se nos murió el paciente. 7.4% terminan de función. Bueno, aquí están mis datos. Creo que fue una plática como siempre la doy. Esta plática no es tan divertida, pero la verdad es que lo que busco es hacer mucha conciencia, generar profundidad en el tema, generar la seriedad que se merece. Entonces, aquí les dejo mis datos por si quieren charlar acerca más de este tema de los objetos que pueden quedar perdidos en el abdomen. Espero que no sea una consulta de qué vamos a hacer si ya les pasó, solamente que sea una charla. Y bueno. Les agradezco mucho y todavía no terminamos. Viene la cereza del pastel de esta plática. Aquí está el cuestionario de la evaluación de riesgos de artículos quirúrgicos retenidos. Le cedo la palabra a la maestra Lupita para que nos dé la explicación de este forms que ya tenemos aquí, pero sí les pido que lo vayan escaneando para que nos puedan ayudar con esto. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, excelente ponencia. Sí, aquí ya vimos casos muy interesantes y también un despertar de conciencias para todas nosotros y que tengamos mucha atención con estos grandes hallazgos que estamos descubriendo, ¿verdad? No, a veces, como dices, se ocultan muchas cosas y hay que hablar con claridad qué está pasando. En base a esto, tenemos un estudio de investigación que estamos realizando para todo nuestro público. Les informamos, en específico, les pedimos su apoyo a enfermeras quirúrgicas que están en el área, que nos apoyen con la resolución de este cuestionario. Contesten este cuestionario. Finita, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Lupita, claro. Sí. Ah, bien. Entonces, no sé si me veo o Sí, si estoy, porque adelante. yo no me veo. Ok, Sí, para que de una vez tomen con el QR, ¿sí? Y vayan leyendo las preguntas. sí, en una oportunidad que lo tomen y que en una oportunidad que tengan el cuestionario, yo creo que son de 15 a 20 minutos. Y lo que se intenta con este cuestionario es evaluar esos factores de riesgo de retención de artículos retenidos, como esas cirugías complejas que decía Carlitos hace rato. Puede haber problemas de comunicación en el quirófano, puede haber problemas de factores humanos que no son propios de la persona, sino de la misma organización que conlleva a esos factores humanos. Entonces, eso es lo que intenta evaluar este cuestionario y el final último, lo que se persigue es detectar cómo estamos trabajando en México con respecto a esta parte de estos artículos quirúrgicos retenidos y poder emitir a largo plazo unas recomendaciones conforme a lo que encontremos en este cuestionario. Esa es la finalidad. Entonces, sí les pedimos que nos apoyen. Va a estar alrededor de un mes esta encuesta también en la página de la FEMEC, ¿verdad? Si no tienen oportunidad ahorita, hagan el intento de contestarla, ¿verdad? Y bueno, ese es el objetivo de esta plática también, que nos ayuden a contestar este cuestionario en la primera oportunidad que tengan. No sé Así si es. quieres que pasemos a Eh, las preguntas. Hay unas preguntitas por ahí. sí, 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 bueno, vamos a las preguntas. Ujú. sí, aquí dejamos el código QR, las que estén interesadas que nos apoyen, por favor.
Y Martina te pregunta, dice, en mi institución, una sola persona decidió cambiar los paquetes de compresas de 6, que siempre se hizo así, a paquetes de 3. El problema es que se ocupan más de 3 por cirugía. ¿Esto aumenta el riesgo? Pues sí, pero bueno, es que tiene que estar la base de esto es números completos. No podemos meter números impares porque es más Ujú. difícil de contar. Esto ha sido por siempre en los quirófanos. Entonces, si vas a decidir, en lo que yo tengo experiencia, o eran de 5 o de 10. ¿Quién lo decide? Entre quirófano y central. Porque, como bien dices, si es un hospital donde su práctica de especialidad no genera tanto sangrado porque son cirugías que no lo hacen, bueno, tal vez el paquete debiese venir con 5. Si es una, como tú bien comentas, donde se genera mucho sangrado, necesitas 10. Entonces, encontrar ese equilibrio de la cantidad, se tiene que tomar la decisión entre los dos. Central no debemos de tomar la decisión solos, porque esto puede implicar en un cambio de la práctica de ustedes. Entonces, si son 3 o son 6, lo deben de decidir en un comité, que por lo regular ese comité está central, está quirófano, control de infecciones, ingeniería biomédica y el área médica. Entonces, ya entre todos, así tan sencillo, ¿cuántas gasas necesitan nuestros cirujanos? ¿Cuántas compresas? Y ahí se estipula. Y elijan números pares, no elijan números impares, por favor. Ok, muy buena la recomendación. También quería pedirte un favor, Carlitos, ¿puedes ampliar el QR? Porque me dicen más bien que está Ujú. recortado y no pueden leerlo. Claro, Sí, que está todo. A ver, intenten otra vez, a ver si pueden escanearlo ahí. y me dejaba. No, no se puede escanear, dicen Sí, que no está sé. incompleto. A mí tampoco No, me deja, fíjate. ¿se puede? No se puede, pero va a estar en la página de la FEMEC. No, No pasa fíjate. nada. Aquí tengo el enlace, lo voy a poner en el chat. Ajá. Ajá, Por eso así. Más O ese es el rápido. enlace, Ujú. exactamente. se Sí. los copio en el chat para que todos lo puedan abrir directo, o sea, sin el QR. Así. Miren, acá lo voy a poner. Me dicen si les llega a todos. Ujú. En lo que tú lo pones, hay un comentario de Próspero. Dice, textiloma de compresa con testigo radiopaco que resultó no ser radiopaco, Uy, no. indetectable a la radiografía, diagnosticada como un tumor pélvico. Ay, qué mal. Bueno, ahí yo creo que entonces no solamente es el hospital, también es el fabricante de esta compresa. O sea, porque si ustedes Sí. la compraron como compresa abdominal con radiopaco y no es radiopaco, yo creo que hasta una demanda de esa empresa debiese de pasar. Porque, pues, ¿qué pasó ahí, no? Entonces tal vez fue un error del fabricante. Y esto es durísimo porque es como el queso suizo, se alinearon los anillos y salió un problema, ¿no? Que hasta implica desde el origen de este fabricante. Entonces, investiguen qué fue lo que pasó con él. Obviamente hay que cambiar tal vez hasta de fabricante porque esto no debió de pasar, es una irresponsabilidad total. Sí. Hay otros comentarios acerca de las referencias, porque dicen algunas personas que ya vienen de fábrica y en realidad, por ejemplo, Que me los quedé yo. puchitos o o las torundas de algodón, alguien puso por ahí, dice en Argentina, las torundas de algodón las torundas de algodón suelen ser de algodón y los tapones de gasa, una esponjita similar al fieltro para los hospedadores de neuro. Entonces, no sé si alguien conoce de fábrica que nos diga, por ejemplo, los puchitos o algo, pues que nos diga qué empresa los venden, porque no es muy conocido, o esas torundas de gasa, porque hay torundas de gasa también, ¿verdad? A mí me tocaba en las cirugías de neuro que no había se nos fue Carlos, yo creo, se le fue el internet Sí, ya lo veo. no había, ay, ¿cómo se llaman? No, los disectores, cotonoides. Ujú. Teníamos que, a nuestra aguja, le poníamos la referencia a los cotonoides, Ujú, porque no Sí. había del tamaño
que se ocupaba, ¿verdad? Había grandes y los teníamos que cortar y era todo un proceso, pero todos referidos. Igualmente, pues las gasas, digo, las torundas de gasa y los puchos que le llaman por ahí. Se perdió mi conexión, no escuché la pregunta, maestra. Era acerca no es pregunta, comentarios que surgieron Ah, acá acerca de las referencias de esas torundas de gasa o esas torundas de algodón, que si existen ya de fábrica. O- Les comentaba que yo en mi hospital tenía que elaborar los cotonoides, les tenía que poner la referencia con una seda, o sea, era una práctica que ya teníamos que hacer porque no existían del tamaño que se necesitaban. es Entonces, cierto, sí existen, maestra. Por ejemplo, los cotonoides sí existen ya de fábrica, vienen por sí, medidas. El listón que usted ponía como la seda ya es radiopaco. Las gasas, las compresas, sí, también vienen con radiopaco. El que no he encontrado, pero sé que ya es que hay empresas especializadas de neuro que solo venden eso. Entonces, los puchitos, los disectores posiblemente ya vengan por ahí, pero no los he visto. Pero tenemos que conversar ya con nuestros fabricantes de esto. O sea, sí, hablen con el área de compras y díganles, necesito este artículo en especial que debe de venir del fabricante. Y ya ellos buscarán con toda la gama de fabricantes de neuro, que seguramente son los que los tienen y ya ellos harán la llegada de estos materiales aunque vengan de otros países. Pero ahí hay que empezar a hacer el equilibrio porque puede ser o vengan caros o vengan baratos, pero en el Inter, por eso nosotros hacemos la fabricación de esto. O sea, y solo hablamos de unos cuantos, hacemos la fabricación de muchas cosas dentro de la central, por eso hay que empezar a indagar sí, para tenerlos ya. exactamente. Aquí hay un comentario de Verónica, dice, muchas ocasiones la circulante dice no se abrió cavidad o era una incisión muy pequeña, no creo que haya riesgo. Y luego dice Verónica, pues sí, sí hay muchos, sí hay y muchos, ¿verdad? Como la cirugía de nariz. Y, No le sí, ponemos, dices, ay, pues es la nariz. O la cirugía de amígdalas, o sea, en esta, ya ven que cuando están haciendo la resección del lecho amigdalino, se pone a veces una gasita alrededor del tubo endotraqueal para pues el sangrado, para que no se le vaya al paciente. En una cirugía se les olvidó, o sea, obviamente el instrumentista les dijo, oigan, mi gasa que está en el tubo. Ay, discúlpanos, sí es cierto, o sea, también en sí, las cirugías más obvias, más tranquilas, puede tener una pérdida. así es. Dice Verónica, todavía dice, en Selle, muchas de las ocasiones al empaquetar gasas están platicando y quizás pueda suceder que falte o sobre. Si no se realiza un conteo correcto, ahí empiezan los problemas. Ay, mira. La fábrica es error humano. Ah, discúlpame, me reí de manera natural porque es que es imposible que no hablemos. No sé, no lo sé. No me pregunten. Yo por eso le decía a mi personal, concéntrense en lo que están haciendo. O sea, no tenemos que ser una tumba, pero ustedes están fabricando. Entonces hay que ponerle respeto y peso a lo que haces. Si estás haciendo el conteo de gasas y el paquete viene de 5 y siempre tiene que ser de 5, ponle mucha atención, pero la verdad es que nunca logré que dejáramos de hablar en la serie, no sé por qué. Yo creo que es una actividad tan mecánica, pero no estoy queriendo decir que no deban de poner atención, tiene que ser muy serio esta parte, así como el conteo de charolas, el conteo de gasas, tiene que ser exacto. Si falta algo, se pone y se notifica, y si no, exacto, no podemos tener paquetes de gasa con 4 si era de 5.